Buenas noches tengan todos, sean bienvenidos a la primera iglesia bautista de Bakersfield y a este canal Fe Bautista. Saludamos a aquellos que también nos van a estar siguiendo a través del internet, ya sea por Facebook o por YouTube. Animamos a los que nos siguen por YouTube que por favor se suscriba al canal, le dé me gusta a los videos, los comparta y también deje su mensaje y su pedido de oración si quiere que un servidor esté orando por ustedes. Quiero invitarles, hoy seguimos estudiando la extensión de la soberanía de Dios, segunda parte, y les invito a buscar a Efesios capítulo 1, versículo 11 y diga amén. Este versículo ya lo examinamos, pero vamos a retomarlo. Recordemos que hemos venido diciendo de que Dios tiene todas las cosas en control. Dios es soberano y no existe la casualidad, no existen los accidentes en la vida, sino que todo cuanto ocurre es el resultado del designio soberano de Dios. Aún Dios prevé y predetermina los actos contingentes y las acciones libres de los hombres. ¿Por qué digo las acciones libres de los hombres? Porque la Biblia enseña que Dios es soberano, pero al mismo tiempo también la Biblia enseña que el hombre tiene libertad. Y es que la soberanía de Dios no es arbitraria, la soberanía de Dios no es caprichosa. Recuerde que todo acto soberano de Dios responde a un designio soberano que redunda para su propia gloria. Pero dentro de esa soberanía aún Dios también ha decretado y ha determinado los actos libres de los hombres. En Efesios capítulo 1, una carta que va dirigida a creyentes, después que Pablo ha dicho, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ha hablado de la elección y cómo Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas, o sea, personas apartadas para Él, y de cómo en amor nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1, verso 5. Luego en el versículo 11 del capítulo 1, Pablo dice, en Él asimismo, hablando de los creyentes, dice, tuvimos herencia. O sea, todo creyente en Jesucristo tiene una herencia, habiendo sido predestinados, y recuerden que predestino, o sea, habiéndose marcado por parte de Dios en un acto soberano, un destino previo designado por Él, y que al hablar de esta predestinación o este destino previamente establecido por Dios, dice que ocurre conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí me llama poderosamente la atención la palabra, el propósito asociado con el designio de su voluntad. Y es que todo acto soberano de Dios, todo acto en el cual Dios ha prescrito que vaya a ocurrir, no está prescrito de una manera arbitraria ni caprichosa, sino que responde a un propósito que es divino, a un propósito, en este caso, no de los hombres, sino de Dios. Por eso en otra porción de la Biblia dice el mismo apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, no podemos pensar en Dios como alguien que por capricho se le ocurrió que las cosas fueran así, porque le dio su gana, en el sentido de que yo lo quiero así porque se me antojó de puro capricho, sino en el sentido de que las cosas que Dios designó responden a un propósito de Él, y este propósito no descarta la libertad del ser humano en cuanto a elección y determinación, independientemente de que Dios en sus designios soberanos también prescribe los actos contingentes de los hombres. Por eso es que la Biblia dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito, y esto es
al que hace todas las cosas. ¿Y quién es el que hace todas las cosas que hemos visto? ¿Quién es? Dios, según el designio, o sea, la autodeterminación de su voluntad. El verbo hace traduce la palabra griega energeo, la cual comunica no solo el obrar, sino también la energía y la eficacia. O sea que el designio soberano de Dios incluye todo. El acto libre y voluntario del hombre, las energías, las formas, incluye absolutamente todo. Dios logra todas las cosas conforme a su voluntad, con energía ilimitada y eficacia perfecta, conforme a su propósito, y repito, sin violar la libertad del hombre. ¿Cómo es que Dios es soberano y al mismo tiempo el hombre tiene libertad? Es un misterio de Dios, que en la mente humana es imposible de reconciliar. Eso es imposible de reconciliar. No hay ser humano que pueda explicar y reconciliar eso en su mente. Ahora, el hecho de que Dios sea soberano y al mismo tiempo el hombre goce de cierto grado de libertad, libertad que, dicho sea de paso, está marcada e identificada por el pecado, aclaro, porque el hombre está en una condición caída y debido a esa condición caída el hombre elige el mal y solo de continuo el mal, pero aún así el hombre tiene libertad. ¿Por qué creemos en las dos cosas? Porque las dos cosas están en la Biblia. Y aunque en la mente del hombre no tengan reconciliación, en la mente de Dios sí. Y si en la mente de Dios tiene reconciliación, entonces porque ambas cosas son verdad, son ciertas y por tanto deben de ser creídas y deben de ser aceptadas. Por eso es que nos pronunciamos en contra de un acto caprichoso de Dios en cuanto a los designios de su voluntad. Creemos que todo obra con un propósito, porque así lo dice la Biblia. La verdad es que Dios hace todo lo que desea en todo ámbito, conforme a su voluntad y según sus propósitos, con respecto a la creación, no solo es un testimonio de su soberanía, sino que al mismo tiempo los actos soberanos de Dios son un testimonio de su omnipotencia. En el sentido de que todo lo que Dios ha querido hacer, eso hace. En el sentido de que ninguna acción del hombre, ni ninguna acción de ninguna criatura puede frustrar los actos soberanos de Dios, ni los designios soberanos de Dios. Y alguno podrá decir, bueno, pastor, ¿y cómo entonces se reconcilia eso con la libertad del hombre? Se reconcilia en el sentido de que aún Dios ha ordenado y ha prescrito, y aún Dios en su soberanía ha determinado y ha tenido en cuenta los actos contingentes de los hombres. Dios es todopoderoso y por lo tanto no hay criatura o poder que se le pueda oponer. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Veamos lo que dice la Biblia. Y esto va trayendo consolación al corazón, hermanos. ¿Saben por qué? Porque uno puede vivir descansado en la realidad de que pase lo que pase en este mundo, Dios tiene el control, Dios va a cumplir su voluntad y va a cumplir sus propósitos, porque los propósitos de Dios no son y no pueden ser frustrados por los hombres ni por criatura alguna. Por tanto, si la Biblia ha prescrito que el que cree en Jesús tiene vida eterna, entonces ciertamente todo el que cree en Jesús va a tener ¿qué? Vida eterna. Y si la Biblia dice que nada nos puede arrebatar de su mano, entonces nada nos podrá arrebatar de su mano, aún cuando estemos pasando por los momentos más difíciles, aún si pasáramos por la misma muerte. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, para meditar en la omnipotencia soberana de Dios. 2 de Crónicas 26. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Y dijo: Jehová Dios nuestro Padre, ¿no eres tú Dios en los cielos
y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Y aquí está. La Biblia dice que Dios tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. La semana pasada estuvimos viendo que Dios tiene dominio en el cielo, en la tierra, en las profundidades del mar y aún en el abismo. Quiero decir que nada, absolutamente nada, escapa de su soberanía. Nada, absolutamente nada, escapa de su dominio. Y ahora el autor de Crónicas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hace la siguiente pregunta: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Y cuál es la respuesta? Definitivamente sí. O sea que la fuerza y el poder de Dios es irresistible. No hay hombre, no hay criatura, no hay ningún poder en la naturaleza, ni humano, ni espiritual, ni ángeles, ni demonios, que puedan resistir al poder soberano de Dios, ni atentar contra los propósitos divinos, ni contra los designios soberanos del Señor. En lo absoluto. Por eso después Pablo puede decir: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su economía antes de la creación, lo que habían determinado era que el Padre iba a enviar al Hijo, el Hijo iba a venir, iba a morir en la cruz, y que los que creyeran en Él por convencimiento del Espíritu Santo, a causa de la gracia de Dios, iban a obtener salvación y vida eterna y un lugar en los cielos. Por tanto, es imposible pensar que uno puede convertirse a Cristo y perder el reino de Cristo. Entonces, ¿en qué descansa, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en términos de la salvación, la seguridad y garantía de nuestro lugar junto a Dios, en la presencia de Dios en el futuro? En la obra de Cristo, ¿cierto? Pero también en el acto soberano y en los decretos de Dios, en ese Dios que ha decretado que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que obtiene la vida eterna. Solo por poner un ejemplo de tantos ejemplos que pudieran citarse. Entonces, ciertamente el poder, la fuerza, la grandeza de Dios es irresistible. Por eso es que la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso es que la Biblia dice que si Dios ha dicho, ¿quién no podrá hacer? Mis queridos hermanos, la fuerza y el poder de Dios es extraordinario. Todo hombre y criatura sucumbe ante el poder soberano de Dios. Por eso aún los demonios creen y tiemblan. Ahora, esto no es para que usted adquiera un conocimiento intelectual y teológico de una verdad bíblica, que es bueno que usted lo tenga. Esto es para que usted lo aplique a su vida. Entonces, el Dios que promete es un Dios que cumple, porque es todopoderoso y soberano. Entonces quiere decir que ciertamente todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén. Y yo puedo descansar en sus promesas, confiar en sus promesas, hacer mías sus promesas en base a que el Dios que ha decretado sus promesas las cumplirá en base a su poder, y que dichas promesas, por causa de ser un designio soberano de Dios que responde a un propósito de Él, no podrán ser frustradas ni por nada ni por nadie. Quiere decir que puedo apropiarme de todas las promesas de Dios confiadamente. Confiadamente. Uno de los aspectos de la inmutabilidad de Dios, recuerden, es que Dios no cambia. Y la inmutabilidad de Dios también está asociada con sus designios soberanos. Dios no va a cambiar sus designios soberanos nunca. Por eso no pueden ser frustradas tampoco. Ahora, vaya conmigo al libro de Job. Libro de Job, capítulo 23, versículo 13. Capítulo 23, versículo 13. Y Job, en medio
de toda su aflicción, cuando está abogando por su causa delante de Dios, debido a las enfermedades, debido a la perturbación que está experimentando por causa de aquellos amigos incómodos. En medio de todo esto, después de haber dicho Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque entiende que Dios en todo tiene un plan, pues recuerde que ya Job había dicho que no encontró Job despropósito alguno en las cosas que Dios estaba haciendo. Quiere decir que lo que estaba ocurriendo era el plan de Dios, para la gloria de Dios, para un propósito de Dios que involucra al ser humano. Y es en todo este contexto de todo el libro que entonces llegamos al capítulo 23, y en el versículo 13 Job dice, como una respuesta a sus acusaciones, hablando de Dios, dice: si Él determina una cosa, Job pregunta, ¿quién lo hará cambiar? ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? Si Dios determina una cosa, ¿quién le hará cambiar? ¿Cuál es la respuesta? Nada ni nadie. Bueno, pero pastor, ¿acaso la oración no cambia las cosas? Desde la perspectiva en cómo usted está viendo la vida, sí. Desde la perspectiva de Dios, que guía tus pasos para orar por ese cambio que tú necesitas, debido a que ya Dios iba a hacer algo distinto en ti o alrededor de ti. Para Dios no. Por eso es que la Biblia dice que cuando pedimos como conviene, Dios responde. Dios responde. Si el deseo de Dios es, por ejemplo, traer X bendición a tu vida, ¿qué va a hacer Dios si tú estás yendo en un sentido contrario a Él? Dios, a través de todos sus medios, la palabra, otro hermano, otra persona, la circunstancia, va a encarrilar tu vida conforme a su voluntad y a su propósito, para que usted termine orando por aquello lo cual quiere Él que usted le pida, para Él manifestar su voluntad y su propósito en su vida. Y así es como se maneja la oración con respecto a los actos soberanos de Dios también. Por eso es que la Biblia dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Hay una manera correcta de pedir, y la manera correcta es conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Por eso Jesús en la oración modelo enseña a orar: no se haga mi voluntad, sino la tuya, allí en Getsemaní. Y en la oración modelo que dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Por tanto, una oración cristiana sincera no es aquella que emana de un corazón caprichoso, sino de un corazón que quiere alinearse a la voluntad de Dios, estar dentro de la voluntad de Dios, actuar, vivir y conducirse dentro de los planes y los propósitos divinos. Y por eso cuando ora no viene con soberbia delante de Dios diciendo, te declaro, te pido, te ordeno, sino que viene con humildad diciendo, Señor, revélame tu voluntad. Señor, revélame tus propósitos. Señor, enséñame tus caminos. Y andaré yo en tu verdad, oh Jehová, enséñame tus caminos. Y cuando Dios enseña los caminos, porque clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia, y Dios te da a conocer su voluntad, usted va a empezar a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted ha entendido a Dios y la soberanía de Dios y el reinado de Dios, usted no va a querer actuar por usted mismo. Usted no va a querer actuar independiente de Dios. Usted no va a anhelar orar ni siquiera conforme a su deseo, sino conforme a la dirección de Dios. Y es ahí cuando entonces usted empieza a orar en alineamiento, en alineación, en comunión con la voluntad y los propósitos de Dios. Y usted no va a estar orando, Señor, permite que yo pueda ganar dinero para ir a gastármelo en los casinos. Ni a usted se le va a ocurrir decir, Dios bendice mi economía para que yo pueda gastarlo en alcohol y en marihuana y en fentanilo. Porque ya de entrada usted sabe que no va a recibir absolutamente nada. Y si le cae un dinero extra con el que usted no contaba y usted dice, aquí está para mi droga, créame que ese dinero no viene de Dios, viene del diablo. Porque el diablo ofrece.
Sí. Y el diablo sabe cuando tú oras y lo que tú estás orando, y viene con su plan diabólico para desviarte de la voluntad de Dios. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando y orando. Y cuando se sintió frágil como su condición humana hablando, aparte que dice la Biblia que fue probado, ¿qué vino ofreciendo el diablo? Te daré todos los reinos si tú me adoras. Mira qué tonto el diablo, ofreciendo primero lo que no es de él y segundo lo que ya Jesús tenía. Porque todos los reinos han venido a ser ¿de quién? De mi Cristo, dice el libro del Apocalipsis. Entonces, en ese sentido, entra a jugar la oración y la soberanía de Dios. Un cristiano centrado en Cristo, que vive bajo el señorío de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, nunca se va a atrever a orar de una manera egoísta e independiente de Dios, sino en armonía con la voluntad y los propósitos de Dios. Por eso es que vamos a ver el poder de Dios manifestarse cuando pedimos conforme a su voluntad. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Más claro? Ni el agua. Su alma deseó e hizo. Está usando aquí lo que se conoce como un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es usar una ilustración humana para explicar a Dios, porque Dios es espíritu. Dios no tiene alma. Lo que está diciendo es su vida quiso y Él hizo. Ahora, comparando esto con otros pasajes de la Biblia, vemos que esto que Él quiso, repito, no es un acto caprichoso, sino un acto que responde a un propósito. Amén. A un propósito. Quiero entonces ahora que usted medite en el hecho que también lo que desea su alma, eso hace. La palabra único aquí significa uno. La frase probablemente apela al hecho de que el único Dios es soberano en las cosas que hace. Vamos a Proverbios 21, verso 30. Proverbios 21, versículos 30 y 31. Proverbios 21, versículos 30 y 31. Proverbios 21, versículos 30 y 31. Hablando de la sabiduría de los hombres, de las determinaciones de los hombres, de los consejos de los hombres. Y de este pasaje debemos de agarrarnos, sobre todo cuando se desate lo que viene por delante, la tribulación, la persecución que va a venir sobre los cristianos. Dice la Biblia, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Meditemos en esto. No hay sabiduría contra Jehová. El más inteligente y el más sabio de todos los hombres, ante el conocimiento de Dios, ante los designios soberanos de Dios, es un necio, es un tonto, es un estúpido. No se ofenda por la palabra estúpido. Estúpido significa sin sabiduría, sin conocimiento. Porque el más sabio de los hombres tiene un conocimiento que es finito. Pero el conocimiento y los actos soberanos de Dios y su poder es ¿qué? Infinito. No hay sabiduría contra Dios. No hay inteligencia contra Dios. Y la frase ni consejo. Y aunque nos cueste creerlo, a lo largo de la historia del cristianismo,
Y también va a ocurrir hacia el fin de los tiempos, y esto va a ocurrir hasta que Cristo venga. Los hombres han entrado, están entrando y entrarán en consejo contra Dios y su pueblo. En el pasado tuvimos al Imperio Romano y sus emperadores que entraron en consejo para eliminar a la iglesia de Cristo. Tuvimos a los judíos del tiempo de Jesús que entraron en consejo para matar a Jesús y después para matar a los apóstoles. Pero ellos no contaban con que el plan de Dios es que las puertas la iglesia no, las puertas del infierno no prevalezcan ante la iglesia. Y eso es el designio de Dios, y por tanto los consejos de los hombres no pueden contra la voluntad de Dios. Por eso reinos han caído, imperios han caído, consejos han caído, y la iglesia aquí sigue y seguirá hasta que Cristo venga. Esa es palabra consoladora que produce aliento y produce ánimo, hermanos. Y más por lo que viene por delante. Porque no espere tiempos de avivamiento hacia el futuro. Lo que viene son tiempos de apostasía. Lea las profecías y se dará cuenta que viene un sistema de gobierno futuro que va a perseguir a los cristianos, a la iglesia. Y ya estamos a las puertas. Aún en los países donde está fundamentada su constitución en la libertad de expresión y la libertad religiosa. Libertad de expresión y libertad religiosa que se está condicionando cada vez más para los cristianos. Porque para nadie es un secreto que los llamados grupos minoritarios hoy reclaman el derecho de hablar, de decir, de vivir y de hacer. Sin embargo, a costa de limitar la opinión, el criterio, el derecho de hablar, de decir y de hacer de los que piensan diferente. Por tanto, viene el día en que legalmente las iglesias van a ser disueltas, las iglesias bíblicas, las iglesias apóstatas no, pero las iglesias bíblicas van a ser llevadas a corte, van a ser ilegales, no van a tener permisos de asociación, porque cuando usted y yo, en medio de una sociedad cada vez más diabólica y más marcada por la agenda del anticristo, por la agenda de esta apostasía sexista que viene y que se está implementando, cuando usted y yo defendamos de ser fieles a los principios bíblicos y reclamemos el derecho de educar a nuestros hijos conforme a nuestro criterio, seremos perseguidos. Cuando las iglesias cristianas, las iglesias bíblicas, empiecen a plantar cara de que nadie tiene que educar sexualmente a mi hijo, ni en transexualismo, ni en homosexualismo, ni de ningún tipo, estas comunidades se van a levantar queriendo, y ya lo están haciendo, violentar contra usted y contra mí. Y cuando sean puestas demandas en corte, esos grupos religiosos son fundamentalistas, son extremistas, son enemigos de la paz, son racistas porque no aceptan, ahí vamos a pasar a persecución. Y ahí se va a ver quién es cristiano. Porque un cristiano verdadero no consiste en esas cosas. Cuando se implementen agendas de persecución, porque nos declaramos pro vida y en contra de cualquier tipo de aborto en sus distintas manifestaciones, y digamos, abortar y soportar una agenda política que apruebe el aborto es un pecado, porque Dios ha dicho no matarás, porque el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, ahí vamos a ver a los sistemas políticos queriendo cerrar la iglesia. Cuando vengan las enfermedades y catástrofes naturales que vienen y veamos a los gobernantes diciendo las iglesias tienen que cerrar. El COVID fue tan solo
Un ensayo, hermanos. Y fue muy triste que las iglesias cerraron. Oh, pero pastor, entonces nos íbamos a contagiar. ¿Y no confía usted en Dios? Y esto no es extremismo. Oh, pero hay que obedecer las leyes. Las leyes se obedecen cuando no van en contra de lo establecido por Dios. Porque es menester obedecer primero a Dios que a los hombres. Y eso es lo que dice en la Biblia. Entonces usted no puede hablar de una vida sometida a Jesucristo a plenitud bajo sus designios soberanos si usted no está dispuesto a seguir a Jesucristo radicalmente. El cristianismo es radical. Y esos son los precios a pagar. Por eso es que Jesús, ¿por qué usted cree que Jesús advirtió? El que quiera guardar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, ¿la qué? La hallará. En la Edad Media, cuando hubo la peste negra, que arrasó con la mayor parte de la población mundial, los creyentes no cerraron las iglesias, todo lo contrario. Y hay evidencia de creyentes que fueron a servir y no se contagiaron. Pastor, y los que se contagiaron era la voluntad de Dios, simplemente. El problema nuestro, ¿sabe dónde radica? Que nos aferramos mucho a lo terrenal y no hemos acabado de asimilar que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso no es para repetirlo, es para vivirlo. Ahora, ¿significa no cuidarse, no tener medidas? No estoy hablando de eso. Estoy hablando del hecho de descansar y confiar en Dios y en cada una de sus promesas y en las declaraciones que dice la Biblia de que no hay consejo que prevalezca contra Dios. Porque cuando usted lee el libro del Anticristo, del Apocalipsis, usted se va a encontrar un gobierno mundial, con un gobernante mundial, con una religión mundial apóstata. Y ojo, porque hay una doctrina no bíblica conocida como dispensacionalismo, que se hizo muy popular con la Biblia de estudio de Scofield, Biblia que no les recomiendo a nadie, que enseña que los creyentes no vamos a pasar por la gran tribulación, y eso no lo dice la Biblia. Mateo capítulo 24, verso 29. Y después de los días de esta gran tribulación, vi la señal del Hijo de Dios aparecer en el cielo y con sus santos ángeles para recoger a los escogidos. Y en el libro del Apocalipsis, hasta el capítulo 19, antes del milenio, usted no ve a una iglesia siendo quitada, sino a creyentes pasando por la gran tribulación. Y la Biblia dice con toda claridad, y vi tronos, y dice, y vi 144,000, y vi una gran multitud de toda tribu, nación y lengua, que estaban en presencia del Cordero y que alababan su nombre. Y dice que Juan le pregunta, Señor, ¿quiénes son estos que están delante de tu presencia y que alaban tu nombre? Dice, estos son los que no se han dejado marcar y han lavado su ropa en la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. Son creyentes que salen de la gran tribulación. Apocalipsis Mateo 24, Mateo 25, nunca dice, en ninguna parte de ese texto dice, que lo que allí se dice se le está diciendo a los judíos. Porque cuando usted lee Gálatas y Romanos, la Biblia dice con toda claridad que la pared intermedia que dividía a ambos pueblos fue quitada. Y que en Cristo ya no hay ni judío ni gentil, porque de ambos pueblos Dios hizo uno. Y ese pueblo es la iglesia. La iglesia fiel que persevera hasta que Cristo venga. Y que va a permanecer fiel hasta que Cristo venga, porque ningún consejo humano puede contra los designios soberanos de Dios. Entonces, ahí es donde está
la garantía de conservación. Por eso en Apocalipsis 3:10 el Señor le dice a esta iglesia: te guardaré del día de la prueba que viene sobre el mundo entero. Ahora, guardar del día de la prueba, ¿qué cosa es? Que mientras pasa la prueba tú vas a estar siendo guardado, porque las cosas que vienen sobre el mundo no van a caer sobre ti. Y dice la Biblia, cuando usted lee los sellos y las trompetas, que los juicios y los ayes caen sobre las naciones enteras, excepto sobre aquellos que tienen la marca del Cordero. Ese es Dios guardándolo. Por eso es que podemos ver cómo dice la Biblia: ni consejo contra Dios. Entonces, nuestra vida está garantizada en Él. Dice la Biblia: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Las victorias son ¿de quién? De Dios. Vamos a Daniel 4:34, por favor. Estamos en tiempo. Daniel 4:34. Daniel 4:34. Y vamos a leer 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, por siempre, y su reino por todas. Si es por todas las edades, es porque no hubo un momento en el cual hombre alguno haya podido frustrar nunca el gobierno ni la soberanía de Dios. Y dice el 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según ¿qué? Ahora, ¿dónde hace Dios según su voluntad? En el ejército del cielo, o sea, en los ángeles y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay. No hay. Y esto destaca la soberanía de nuestro Dios. Ahora, note que dice que tiene dominio que es eterno. Pero note que también dice que este reino de Dios es ¿qué? Eterno. A veces, y uno de los errores que comete, por ejemplo, la teología dispensacional, es decir que el reino de Dios es algo futuro y por venir. Sin embargo, cuando leemos la Biblia dice que el reino es eterno. Siempre ha sido, es y será. En el libro del Apocalipsis, cada vez que vemos los tronos, ya los tronos están establecidos. Y cuando Jesús muere, asciende y se sienta a la diestra del trono del Padre. Isaías, por ejemplo, ve a Dios sentado en el trono. La primera revelación de Juan en los capítulos 1 al 4 del Apocalipsis presenta a un Cristo reinante. El reino es algo ya inaugurado y será algo consumado. Y esta consumación empieza con el milenio y es eterno. ¿Por qué? Porque es para siempre. Y así es el designio soberano de Dios. O sea que el poder soberano de Dios garantiza la permanencia del reino de Dios. Por eso nosotros vivimos en la esperanza del reino. Anhelamos el reino, esperamos el reino y tenemos tranquilidad en las promesas del reino. ¿Por qué? Porque sé que el lugar donde voy a reinar con Cristo es un reino que es para siempre, es eterno. Y nada ni nadie lo puede ni derrumbar ni destruir. De hecho, después del milenio, cuando Satanás sea soltado y convoque a las naciones del mundo para atacar el campamento de los santos, dice la Biblia que entonces el maligno será lanzado al abismo, donde fue lanzado la Babilonia la grande y la ramera. ¿Y qué dice la Escritura? Y reinaremos por siempre con el Señor. Reinaremos por siempre con el Señor.
Y esto es parte, por supuesto, de los designios soberanos del Señor nuestro Dios. Entonces, ¿a dónde estamos queriendo llegar? Al hecho de que la soberanía de Dios se extiende a sus propósitos, a los actos contingentes y a sus promesas. Y se extiende también a su reino. Reino que es eterno. Reino que es para siempre. Amén. Déjeme aclarar algo antes de terminar. Con respecto a los distintos tipos de interpretación de la Biblia. En cuanto a escatología, o sea, las cosas que tienen que ver con el futuro, existen varias escuelas de pensamientos. La más antigua de ellas es lo que se conoce como el premilenarismo histórico, que es esto que yo les he compartido. Es la más antigua de las escuelas de pensamiento. Luego, en el siglo V aproximadamente, surge lo que se conoce como amilenarismo, que perdura en la mayor parte de la iglesia de la Edad Media y en la Reforma Protestante. Y en tiempos más recientes, finales del siglo XIX, o sea, el otro día, surge el concepto dispensacionalista. O sea, de las tres escuelas de pensamiento, es el más antiguo. También antes del dispensacionalismo está lo que se conoce como postmilenialismo, que también es del tiempo de la Reforma Protestante. Los bautistas tienen de las 4 escuelas de pensamiento. Hay unos que creen una cosa, otros que creen la otra. ¿A dónde quiero llegar? Al hecho de que estos no son puntos de discusión teológica. ¿Por qué? Porque no son doctrinas dogmáticas. ¿Qué es lo dogmático? Que hay una resurrección. ¿Qué es lo dogmático? Que Cristo viene. ¿Qué es lo dogmático? Que reinaremos con Él en su reino. Eso es lo dogmático y lo que no se puede negar. Que hay una resurrección de muertos, unos para vida eterna y otros para perdición eterna. Eso es lo dogmático. En cuanto a las posturas de escuelas de pensamiento, pueden variar de una a otra y nadie tiene el derecho de imponer a nadie su escuela de pensamiento. O sea, a donde quiero llegar es al punto de que si usted tiene una escuela de pensamiento diferente a la que yo comparto, adelante, sígala creyendo. Eso no me afecta a mí en nada, ni le afecta a usted tampoco. Una de las cosas que me gusta es de la confesión de fe nuestra, Fe y Mensaje Bautista, es el hecho de que en este punto enfatiza lo dogmático. Lo dogmático. Amén. Así que ya saben, vamos entonces a orar y quedamos despedidos en esta noche.